Y continuamos con el programa. En este segmento Cuéntaselo a Yanti tendremos de invitado a nuestro amigo profesor Carlos Colmenares, profesor de Administración Financiera en el Politécnico. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo evalúas tú la situación del país en materia financiera hoy en día, donde tenemos un gobierno que a la vista del pueblo dice que la situación está muy bien? ¿Cómo la evalúas tú? ¿Cuál es tu apreciación financiera? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación que me haces a tu programa. Y en relación a la pregunta que me formulas, podemos decir que la situación financiera del país es bastante difícil. Venezuela tiene unas reservas internacionales entre 21 mil, 22 mil millones de dólares, cosa que no le permite ni siquiera cubrir con el endeudamiento externo que tiene en los papeles que están en las bolsas. ¿Okay? Para este año se prevé que son 7 mil millones de dólares que tiene que pagar el país a los tenedores de deuda. Hay algunas calificadoras de riesgo que dudan que se pueda ejecutar este pago en su debida oportunidad. Por otro lado, la liquidez monetaria ha subido en un año aproximadamente, según los entendidos, en más del 70%, lo que quiere decir que se ha creado una cantidad de dinero inorgánico, que es lo que ha hecho que las personas tengan muchos bolívares en los bolsillos y vayan a demandar productos y no consigan los productos que en realidad necesitan. Al final, eso lo que crea es un aumento de los precios de los productos necesarios. Y el gobierno acaba de terminar diciendo una cifra oficial que es un poquito conservadora, de una inflación de cerca del 70%. Venezuela es uno de los 7 países más grandes de América Latina, de las economías más grandes de América Latina, que tiene 20 trimestres que en el peor desempeño, lo que quiere decir que no es el último trimestre, sino que tenemos 20 trimestres, lo que quiere decir que 20 trimestres son aproximadamente 5 años que venimos en un deterioro verdaderamente grave. Profe, y con las medidas que viene adoptando el gobierno, ¿se vislumbra que le va a poner un freno al acelerador del autobús o le va a poner la chancleta de velocidad para que sigamos en el camino de la destrucción, en el camino de la inflación, en el camino que menos deseamos? ¿Cuál es la apreciación? Esta medida que está tomando el gobierno en cuanto a esa guerra económica que ellos dicen, en cuanto a mantener el presupuesto en $60, en cuanto al tema de cómo el tema del ajuste cambiario. ¿Usted cree que pudiera con el gobierno cambiar esa situación este año? Bueno, nos podemos recordar que hace aproximadamente como 8 meses se reunieron 47, 48 economistas y le presentaron al gobierno un papel de trabajo y le hicieron una sugerencia. Yo creo que en la historia republicana de nuestro país se habían reunido tantos economistas y que hayan tenido unas conclusiones entre todos ellos, ¿no? Entre esas recomendaciones, ninguna de esas recomendaciones el gobierno ha tomado en cuenta. Nosotros estamos siguiendo unas mismas políticas que teníamos desde hace años, que tenemos desde aproximadamente desde el 2002. Yo no creo que las cosas puedan mejorar, porque si tú sigues haciendo las cosas de la misma manera
y los resultados no te han favorecido, evidentemente que las cosas no pueden mejorar. Es más, les puedo decir lo siguiente. Hace 2 días yo me quedé un poco contrariado porque expropiaron una láctea pequeña, una empresa láctea pequeña en el Zulia, que creo que produce una leche llamada Zulimil. Y también tuve una información que no la he corroborado, que unos cafetaleros en Sanare, en el estado Lara, también fueron expropiados. Entonces, si seguimos con esas mismas políticas, vamos a obtener los mismos resultados. El problema de la inflación, la escasez, el alto costo, etcétera, etcétera, son consecuencias de políticas económicas erradas, de acabar con un aparato productivo que producía ciertas y determinadas cosas acá y que cambiar eso por convenios con otros países, como en la parte de comida, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, en detrimento de la economía industrial. Sí, interna. De nuestros productores internos. Eso hablando en comida. Y en la parte industrial también podemos decir que hemos sustituido todo lo que se hacía aquí por productos importados. Pero entonces allí viene el problema con la caída de los precios del petróleo. Ayer cerró el West Texas en 41.17, lo que quiere decir que el petróleo nuestro se está cotizando por debajo de los $40. Y cotizar el petróleo nuestro por debajo de $40, eso significa que vamos a tener aproximadamente un déficit del presupuesto en más de un 30%, más el déficit que traemos del año 2014. Esta va a ser una situación muy, pero muy difícil para el país. Profe, ¿y cómo evalúa usted la gira del presidente Nicolás para tratar de mejorar los precios del petróleo? ¿Cómo le ha ido? Porque en Rusia Putin no lo recibió. Y entonces, ¿cómo evalúas tú esa ira? Bueno, mira, en Rusia el presidente Putin no recibió al presidente Maduro, porque en Rusia también están pasando por una situación económica muy difícil. Primero por las sanciones que le ha puesto la comunidad internacional por la situación geopolítica que tienen con Ucrania. Y segundo, por la caída de los precios del petróleo. Rusia es un país que produce más de 10 millones de barriles de petróleo diarios y la caída del precio del petróleo ha hecho que el rubro se haya depreciado más del 50% en comparación con el dólar. Nada más ayer estaban viendo si aumentaban la tasa de interés en Rusia para poder salir de una bancarrota que tienen casi encima. En la gira de China, el presidente venezolano lo que firmó fue unos convenios. No tuvo ningún tipo de líneas de financiamiento que le van a entregar prontamente, sino lo que se sabe es que hay convenios firmados que posteriormente se evaluarán y podrán ser efectivos o no. Recuerden algo, yo creo que en la historia republicana de este país no se han firmado tantos convenios como los convenios que firmó el pasado presidente, más los convenios que está firmando el presidente. Es decir, nosotros criticábamos al imperio norteamericano, ahora nos estamos doblegando ante el imperio chino. Pero, profe, el tiempo en los medios es bastante corto. Un mensaje para la audiencia, un consejo preciso para qué debemos hacer para que la crisis no nos afecte tanto. Bueno, lo que tenemos es que tener un poco de paciencia, estar claro de que bajo esta receta económica ningún país va a salir adelante, porque esto no ha resultado en ninguna parte, y tenemos que tener claridad y voluntad para tratar
cada uno de contribuir para cambiar por el camino que vamos. Hay que ser muy prudente, hay que creer que las vías de cambio de políticas deben ser pacíficas, deben ser pero muy contundentes, ¿ok? Dándonos cuenta que que este camino no es el que nos va a salir, que nos va a sacar adelante. Muchas gracias por todo. Ok, nos vemos en el siguiente segmento.